este evento académico organizado por la universidad, con el cual nosotros queremos, dentro de un conjunto de eventos que hemos hecho en estas semanas, provocar una reflexión respecto de lo que ha pasado en estos 3 años desde que se inició la pandemia. Marzo del 2020 se declaró la pandemia, se declaró la cuarentena en Ecuador, y pues nos ha parecido desde la universidad que era importante pues generar este conjunto de conversatorios, de mesas de análisis en el que podamos ver qué es lo que ha sucedido en distintos espacios de la vida nacional e internacional provocados por este evento pues de magnitud y trascendencia mundial como fue la pandemia, ¿no? Estamos pues en este evento siendo parte de las jornadas para la comprensión de los efectos multidimensionales luego de 3 años de pandemia, así lo hemos denominado. Y el día de hoy, pues nuestro tema central es qué ha sucedido luego de 3 años de la pandemia en el sistema financiero nacional. Tenemos 4 expositores el día de hoy. Los 4 pues son, ya los van a escuchar, pues personas con muchísimo conocimiento, con mucha cercanía al sistema financiero nacional, han tenido la oportunidad de ver de primera mano, de sentir lo que ha pasado pues en estos 3 años de pandemia. Pero además todos pues tienen un perfil académico que les ha permitido además mirar este fenómeno con una mirada especial, y es la mirada no solo desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista de la realidad, que es importantísima, sino también desde el conocimiento científico, ¿no? Entonces, para comenzar y pues luego darles esta bienvenida a nombre de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, vamos a escuchar al economista Carlos de la Torre Muñoz. El economista Carlos de la Torre, permítanme, voy a hacerle una rápida presentación. Es exministro de Economía y Finanzas, expresidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, es docente de planta de la Universidad UTE, fue docente también durante un par de décadas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es docente invitado de la Universidad Andina Simón Bolívar en nuestro programa de maestría en finanzas y riesgos financieros y autor de varios artículos académicos de mucha relevancia a nivel internacional. Carlos de la Torre es docente precisamente pues de una asignatura que es clave en nuestro programa, que es Finanzas Internacionales, y pues le hemos solicitado que pueda él abrir este espacio de presentaciones académicas con una primera ponencia. Entonces, bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estamos pues atentos a tu presentación, a tu ponencia, ¿no? Muchas gracias y nuevamente todos bienvenidos. Igualmente, muchas gracias, Diego, por esta invitación. Un buen día con todas y todos quienes nos acompañan. Si me permiten, voy a compartir una presentación PowerPoint para, sobre esa base, poder ir conversando un poco de qué es lo que ha sucedido con el sistema financiero nacional, particularmente en este caso, la banca privada ecuatoriana, en el marco de la pandemia, sus efectos y luego su posterior evolución en términos de sus indicadores financieros. Entonces, lo que yo voy a plantearles primeramente es un breve análisis de desempeño de la banca privada, el antes, el durante y el después de la pandemia, a partir del tradicional modelo Camel, utilizando algunos de sus indicadores, para de ahí ir sacando algunas conclusiones. Como les digo, este es un análisis orientado dentro de todo lo que es el sistema financiero nacional, específicamente en lo que es la banca privada. Entonces, cuando analizamos en el Camel el capital, en estas series que para todos los indicadores voy a evaluar desde enero del año 2019 hasta enero del año 2023, lo que vemos en el caso de capital visto por el índice de solvencia, vemos claramente que durante los meses de la pandemia, los meses más fuertes que he tomado como base temporal para determinar la parte complicada de la pandemia, entre marzo del 2020 y septiembre del 2021, es decir, 1 año y medio en el que podemos ver que se concentran los problemas. Entonces, ¿qué es lo que vemos?
que el índice de solvencia se incrementa notablemente, ¿ya? ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que desde esa perspectiva la banca privada lo ha hecho muy bien, ¿ya? Pero esto es evidentemente una reacción a la situación macroeconómica y a los riesgos que tuvo la banca en ese momento de poder verse afectada su operación por todo lo que conllevó básicamente la contracción de la actividad económica por las restricciones sanitarias. Entonces, ¿qué es lo que hizo la banca? Definitivamente lo que hizo es procurar un incremento del patrimonio técnico a través de la constitución de reservas. Y eso es lo que estamos mirando acá. Y obviamente esa constitución de reservas afectó la utilidad de la banca. Cuando vamos al análisis de los activos y miramos a este índice que es la cartera total respecto del activo total, vemos que efectivamente durante los meses de la pandemia cae la cartera total, es decir, se empieza a cerrar la llave del crédito por el evidente impacto que podría tener el mantenimiento de niveles de crédito frente al incremento de la morosidad que sí se vio durante esa época, pero como vemos acá en el contraste con la morosidad, esta también se fue afinando, se fue ajustando en virtud de que las autoridades financieras del país dieron pie para que se hagan reestructuraciones de crédito. Pero aún así, había que entender que la banca iba a tener un comportamiento muy conservador y de cuidado frente a los riesgos que significaba la situación macroeconómica. Cuando vamos al análisis de la gestión, desde la razón entre gastos de operación y margen neto financiero, evidentemente los gastos de operación como proporción de el margen neto van a incrementarse. ¿Por qué? Porque al concederse menos crédito, al restringirse la operación crediticia de colocación de las entidades bancarias y los gastos de operación no iban a reducirse en esa magnitud, entonces este indicador lo que hace es evidentemente que se mire un mayor peso de esos gastos de operación. Pero este indicador, como todos los anteriores, vemos que recupera los niveles prepandemia luego de estos meses críticos que estamos utilizando como referencia. Cuando analizamos el tema patrimonial desde el ROE, ya, vemos lo que ya se dijo anteriormente. Caen notablemente los rendimientos de la actividad financiera por la constitución de reservas, la constitución de provisiones para precautelar la operación general de las entidades bancarias durante estos meses críticos. Entonces, claro, el ROE evidentemente cayó y luego se recupera a los niveles, no tanto como los del 2019, pero con una trayectoria que seguramente en los siguientes meses llegará a topar esos niveles. Y por último, en cuanto a la liquidez, está clarísimo acá que si es que se reduce el crédito, ¿ya? Por el otro lado, vemos que hay un incremento notable de la liquidez, es decir, hubo una recomposición del activo de la banca desde esta perspectiva de un manejo muy conservador y buscando precautelar la estabilidad de las entidades financieras y fundamentalmente su solvencia. Entonces, bueno, aquí es donde viene un primer punto que yo quiero topar, pero así con mucha precisión. ¿Qué es lo que hizo la banca? Lo que hizo la banca es un manejo de sus activos en términos de su composición para con eso poder enfrentar los problemas de la pandemia. Y un detalle importante, hay una contracción del crédito. Cuando se esperaría que por las necesidades de cambio de los clientes, de las empresas que tenían problemas de liquidez por la pandemia, tenían problemas de ingresos, los usuarios hubiesen solicitado más crédito. Entonces, lo que podemos decir acá es que la banca, en función de precautelar sus intereses, actuó desde una perspectiva contracíclica a lo que se esperaría desde el lado de la demanda crediticia. Pero eso, ¿a qué es lo que llevó? Si nosotros analizamos ya las utilidades al cierre de cada periodo, vemos claro una caída importante de las utilidades entre 2019 y 2020, pero de ahí vemos una trayectoria ascendente y con una pendiente positiva pronunciada que ubica el nivel de utilidades del año 2022 en el nivel más alto en la historia reciente
de la banca ecuatoriana. Es una recuperación rapidísima frente a lo que pudo haber sido el embate en la actividad bancaria de la pandemia. Esto nos lleva a pensar qué es lo que está detrás de esta recuperación tan rápida. Ojo, todo estoy analizando desde la perspectiva del conjunto de todo el sistema bancario y no de entidades individuales, porque ya cuando se hace ese análisis una por una, las cosas son bastante diferentes. Entonces, bueno, ¿cuáles son las primeras conclusiones de este análisis? Se minimizaron los impactos de la pandemia en la actividad macroeconómica sobre el desempeño de los bancos privados. Si todo el embate sobre la macroeconomía que pudo haberse traducido en impactos a la operación bancaria fueron minimizados por este manejo que estoy indicando fundamentalmente desde el lado de los activos. Pero el segundo punto es que la recuperación en toditos los indicadores, y no se digan las utilidades, es notable y muy rápido. Entonces, vamos a explorar un poco qué nomás puede estar detrás de todo esto, porque no vamos a limitarnos solamente a un diagnóstico y decir qué es lo que ha sucedido. Vamos viendo un poquito con la realidad desde la perspectiva estructural del sistema bancario en el Ecuador. Cuando nosotros hacemos un análisis estructural de un balance, de caso de los bancos, ahí está el esquema básico de cómo es el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de los bancos. Normalmente los indicadores, los del CAME por supuesto, mayoritariamente se ubican en el análisis de relaciones en las que necesariamente aparecen cuentas que están del lado izquierdo de las cuentas T. Es decir, básicamente se compara activos, ¿ya? Los diferentes componentes del activo, entre ellos mismos con otras cuentas, y en el estado de pérdidas y ganancias se privilegia el tema de costos y gastos. Obviamente los indicadores de los resultados. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que lo que se evalúa es fundamentalmente aquellas cuentas, o por decirlo de otra forma, aquellas variables que están bajo el control de las entidades financieras, que son dependientes de la gestión. Esto nos lleva a pensar que estamos analizando fundamentalmente desde la perspectiva del mercado de los servicios financieros y particularmente del mercado de crédito, estamos analizando el lado de la oferta. Ya. Vamos con una siguiente lámina. Ya. Vamos a ver en cambio el desempeño de la banca ecuatoriana desde una perspectiva macroeconómica y particularmente desde lo que es la inclusión y la profundización financiera, es decir, el grado de bancarización que tiene el Ecuador. Estos son datos del Banco Mundial para el año 2021, que son los últimos datos completos que tiene esta entidad, que es ya cuando estamos saliendo de la pandemia, y le vemos que en el caso de inclusión financiera medida por el porcentaje de mayores de 15 años que tengan depósitos en el sistema financiero de los países, que el Ecuador, según el Banco Mundial, alcanza el 64% frente al promedio de la región, que es 74%. Y en este caso ocupa la mediana en este análisis. Un momentito. El problema es cuando uno está desde la casa, ¿no? Que todo funciona igual que siempre, menos el trabajo de uno. Pero bueno, ahora cuando nosotros analizamos año a año desde el 2011, porque cortes cada 3 años esta serie, no son consecutivos, el Ecuador siempre ha estado en términos de inclusión financiera medida por este indicador por debajo de la media de América Latina, ¿ya? Entonces aquí nos surge la pregunta, ¿ya? ¿Será que esto evidencia ahora desde el lado de la demanda de servicios financieros que el caso ecuatoriano, esta no está atendida adecuadamente si es que comparamos con el resto de países de América Latina? Cuando nos vamos a este otro conceptito de bancarización que se llama profundización financiera, que corresponde en cambio a qué participación tiene la actividad financiera dentro del PIB, en este caso tomada desde los depósitos bancarios como porcentaje del PIB. El Ecuador asimismo para el año 2021 está bastante por debajo de la media de América Latina con un 50.7% frente a un 58.9%. Y en este caso ocupa ya el lugar 13 entre 17 países, es decir, está a la cola en términos de este indicador y evidentemente en esta serie que de cada 3 años vemos que el Ecuador siempre está por debajo de América Latina. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a la pregunta,
¿será que esto es evidencia de un insuficiente aporte del sistema financiero nacional a la dinámica financiera de la economía desde una perspectiva macro? Dejamos esa inquietud por ahí. Vamos con este siguiente análisis. Vamos con la evolución de los depósitos y el crédito en el Ecuador, una serie de enero del 2019 a enero del 2023. Y si le sacamos el coeficiente de correlación, vemos que van paralelas los depósitos y el crédito. Entonces, no diría sí, habría una correspondencia entre depósitos y crédito. Pero el momento en que nosotros analizamos las variaciones mensuales, vemos que la correlación baja a 0,29. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que los depósitos y el crédito en el largo plazo en stocks van de la mano. Y eso puede verse a diversos factores y principalmente macroeconómicos. Pero en el corto plazo, cuando estamos analizando ya el volumen de crédito respecto a los depósitos, ya no hay una correlación alta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en términos de flujos, ¿ya?, los depósitos van por su lado y el crédito va por otro lado. No necesariamente van de la mano. Hay cierto nivel de independencia del crédito, que es en definitiva una decisión de oferta. Y aquí es donde viene ya la reflexión teórica. Aquí es donde los banqueros a veces tienen ganas de ahorcarme cuando presento todo esto. Y aquí yo voy a plantear ciertos elementos desde el lado del crédito durante los siguientes 5 minutos para no pasarme mucho del tiempo. Ya. Entonces, quiero aquí presentar un paper, aquí la foto de la carátula del paper, que es bastante conocido, de Richard Werner, que pregunta, ¿será que los bancos pueden crear dinero de la nada? Es un paper que explica cómo el crédito es una decisión unilateral independiente de los bancos respecto de los depósitos y que se debe a diversas consideraciones, pero no a los depósitos, y que en definitiva esto significa crear dinero. ¿Por qué planteo esto? Porque vamos a ver que justamente desde este análisis podemos entender qué es lo que ha permitido que la banca en el Ecuador se haya sostenido durante la pandemia y qué es lo que ha permitido su rapidísima recuperación. Si fue una actuación totalmente unilateral, enfrentando las condiciones que se daban de entorno, y ese manejo unilateral desde la oferta permitió los resultados que vemos. ¿Qué es lo que dice Werner y qué es básicamente el concepto keynesiano de lo que se llama creación secundaria de dinero? Los bancos conceden crédito en función de la solicitud que hacen los agentes, es decir, atienden la demanda, pero con el control o con la decisión, casi como cuando uno quiere entrar a una discoteca con estricto derecho de admisión. El banco decide si da o no da el crédito a los agentes. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy rápido. Este agente accede al banco para solicitar un crédito por $100, $100,000, lo que sea. Entonces el banco le concede el préstamo a este agente. Pero ¿cómo le entrega el dinero? A través de un depósito, ¿ya? Entonces anota en la cuenta de la gente, así que la gente ya tiene un activo que corresponde a su pasivo, pero ya es un activo, es una cuenta, es dinero en el banco contra el cual puede girar sin ningún problema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el banco? El banco ha creado un depósito a partir del crédito y lo que hace es mantener equilibrado el balance. ¿Qué significa esto? Que el banco nunca se fijó si tiene depósitos o no tiene depósitos, simplemente manteniéndose dentro de los rangos de sus indicadores financieros, va concediendo los créditos a pedido de los clientes y con la potestad de decidir si da o no el crédito. Esto es lo que se llama en macroeconomía creación secundaria de dinero, porque se ha creado un dinero que antes no existía, no hubo un depósito previo, ¿ya? Y el crédito obedece a una decisión de la banca en respuesta a la demanda, como les digo. Tan es así que desde hace 40 años el Banco Central del Ecuador mide esto, lo que se llama el multiplicador de la base monetaria, y nos indica cuántos dólares se crean, ¿ya?, sobre los dólares originales a través de este mecanismo. Y aquí tengo una serie, bueno, esta lámina es un poco antigüita. A diciembre del 2020 se estaban creando 2.2 dólares por cada dólar original a través de este mecanismo que es de decisión exclusiva de la banca. ¿Y de dónde obtiene la rentabilidad de la banca? De entregar crédito. Así que ahí vemos esa vinculación entre la operación bancaria bajo su propia decisión y la generación, en este caso, de utilidades. Vamos a analizar otro aspecto importante. Estamos hablando de la oferta. Vamos a ver cómo está la oferta en términos de
la teoría microeconómica neoclásica. Vamos a ver la concentración de mercado. Entonces, desde la perspectiva de los activos del sistema bancario ecuatoriano, vemos que 4 bancos grandes de los 24 que están operando, ¿sí? Estos 4 bancos se llevan el 64% del total de activos del sistema bancario ecuatoriano. Y los otros 20 se reparten el 36% restante. Ahí están las proporciones. Y si analizamos al banco más grande de todos, Banco Pichincha, solitito, de los 24 bancos, se lleva el 22% de los activos. ¿Qué nos dice desde la perspectiva de oferta? Que es lo que estamos planteando, que hay una altísima concentración de las actividades en muy pocos bancos, lo que da lugar a un altísimo poder de mercado desde el lado de la oferta. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el buen manejo de activos durante la pandemia, más una posible demanda de servicios financieros no atendida, porque la gente tuvo más necesidades, pero los bancos vemos que cerraron la llave del crédito, un insuficiente aporte a la dinámica financiera desde las mediciones de bancarización, y el hecho de que las decisiones de crédito son independientes de los flujos de depósitos y que está esto bajo control directo de la banca, más ese elevado poder de mercado de pocas instituciones, nos dice que la dinámica del mercado bancario ecuatoriano se define principalmente desde la oferta de sus servicios y particularmente desde la oferta del crédito. No tiene nada que ver los depósitos. Bueno, ahora voy a plantear otro problemita para ya ir cerrando esto y llegar a plantear una situación particular desde la perspectiva de la estructura y de la operación del sistema bancario ecuatoriano que puede explicar todo lo antes dicho. Si nosotros analizamos a las famosas reservas internacionales del Banco Central del Ecuador, no voy a ir a ninguno de los análisis ni nada de para qué sirven, ni por qué, ni para qué. Bueno, básicamente las reservas internacionales están configuradas por los depósitos del sector público en el Banco Central, pero principalmente por los depósitos del sistema financiero nacional público y privado, que es lo que se llama las reservas bancarias. Entonces, si nosotros miramos, aquí están las reservas bancarias, ¿ya? Y acá está la reserva internacional, que no la vamos a analizar, pero las reservas bancarias vemos que han ido creciendo en el tiempo, crecen notablemente desde el año 2020 y se mantienen en niveles muy superiores a lo que era en años anteriores, es decir, los depósitos del sistema financiero en el Banco Central del Ecuador. ¿Ya? Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿para qué tienen depósitos el sistema financiero en el Banco Central? Básicamente, para atender la demanda de dinero físico de los clientes. Cuando los clientes demandamos billetes y monedas, la entidad financiera, el banco donde tenemos la cuenta, tiene que mantener un stock en sus bóvedas. ¿Cómo mantiene el stock? Retirando de sus depósitos del Banco Central y trayendo literalmente a sus bóvedas en carros blindados los billetes y monedas. También cuando los actores privados hacemos transferencias al exterior, obviamente nos descuentan de nuestro saldo, de nuestra cuenta en cualquier banco, pero a su vez el Banco Central tiene que debitar de la cuenta del banco privado para poder enviar ese dinero al exterior contra las reservas internacionales. ¿Ya? Así que los depósitos de los bancos en el Banco Central del Ecuador sirven para que nosotros tengamos dinero físico, para que nosotros podamos hacer pagos y también para poder recibir cobros del exterior, y también para que los mismos bancos entre ellos puedan hacer las compensaciones por las transferencias interbancarias y por los cheques. Entonces, ¿cuánto se necesita de depósitos de los bancos o en general del sistema financiero nacional en el Banco Central? Para eso está definido un indicador que se llama el LESP. Es el límite de exposición de riesgo de liquidez en el sistema de pagos y por el encaje. Entonces, el encaje es un porcentaje que se le contrasta con este LESP y en función del tamaño del banco y de su operación, se determina cuánto es el saldo mínimo que tiene que tener en el Banco Central para que pueda funcionar atendiendo todo esto que les acabo de indicar. Entonces, de acuerdo a datos a enero de este año, entre encaje y LESP, y con encaje que le puse de 5% para todas las entidades, aun cuando hay algunas que tienen que tener la mitad, es decir, estoy siendo generoso,
el encaje fue de 2.793 millones, es decir, que con 3.000 millones de dólares de depósitos del sistema financiero en el Banco Central del Ecuador, se podría atender todas sus necesidades. Pero las entidades financieras mantenían 6.800 millones de dólares, es decir, un excedente de 4.018 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que es dinero que está guardado en el Banco Central y no está siendo entregado como crédito. Entonces ahí viene el debate actual. ¿Qué es lo que nos dicen ciertos actores? Es que hay un dinero represado que termina en el Banco Central y no se entrega como crédito porque el sistema de tasas de interés establece tasas máximas por segmento de crédito. Entonces, como no hay una liberalización de tasas, entonces los bancos tienen recursos que no están dispuestos a prestar porque habría alguien con más riesgo que quiere acceder a esos recursos, pero como no se puede poner una tasa más alta que refleje ese riesgo, no se presta el dinero y por eso se acumula en el Banco Central del Ecuador. Entonces los gremios relacionados con la banca, con las otras entidades financieras, dicen liberalicemos las tasas. ¿Qué es lo que mantiene hasta este momento la Junta de Política y Regulación Financiera? No nos vayamos al extremo, hagamos unos afinamientos a las fórmulas de determinación de las tasas máximas y con eso sigamos jugando. Vamos a ver qué es lo que está detrás de cada uno de estas posturas desde una perspectiva técnica y teórica. ¿Qué es lo que sustenta esa visión de liberalización de tasas? ¿Ya? Sustenta una modelización teórica que marcó mucho a la práctica financiera en el mundo, que fue desarrollada por McKinnon y Shaw en 1973 y se conoce como la represión financiera. ¿Qué es esto de la represión financiera? Entonces, lo que nos dicen aquí tenemos el mercado de crédito, ¿ya? Donde tenemos una oferta pendiente positiva, una demanda pendiente negativa. Viene la autoridad del Estado y fija una tasa de interés. Y se trabaja con una tasa de interés fija en ese mercado, por debajo de la tasa que sería en el equilibrio de mercado. ¿Eso qué es lo que implica? Que la oferta de crédito va a estar pequeñita, no tiene incentivos para incrementarse. Los bancos a una tasa baja no quieren prestar más, pero los demandantes de crédito a una tasa baja quieren mucho crédito. Conclusión, exceso de demanda. Entonces no hay suficiente crédito para lo que se necesitaría. Entonces eso se le llama la represión financiera. Pero es un modelito muy teórico con algunas limitaciones. Primero, parte del concepto de competencia perfecta. Muchos bancos del mismo tamaño, ojo, eso es competencia perfecta, no solo el número, sino el tamaño. Muchos clientes del mismo tamaño. Las decisiones de oferta y demanda de crédito dependen exclusivamente de la tasa de interés. Es decir, quien demanda crédito solo está mirando la tasa de interés, o no es cierto. Mira un montón de otras cosas. Y se asume que la tasa de interés fija está por debajo de la de equilibrio de mercado. Si nosotros vamos a analizar ahora qué pasa en el mercado ecuatoriano, ¿ya? Mercado de crédito, vamos a tener que remitirnos no a la modelización de competencia perfecta, sino a la modelización del monopolio, que es también aplicable al oligopolio, a lo que se llama competencia monopolista, que sería lo que tenemos en el Ecuador. Muy pocos bancos que concentran casi toda la actividad. Entonces aquí vamos a establecer los supuestos básicos. La demanda de crédito sí va a tener que depender no solo de la tasa de interés, pero va a tener que depender de la tasa de interés. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede acá? Los supuestos. La banca tiene control sobre el volumen, como en el modelo de monopolio. El control no es sobre los precios, es sobre la cantidad y a través de la demanda se definen los precios. Y tenemos una tasa de interés que tiene como techo la máxima establecida para cada segmento. Aquí están las ecuaciones convencionales de la maximización de el beneficio del monopolio, en este caso de la entidad bancaria, que nos define que el ingreso marginal es igual al costo marginal para definir el volumen de crédito. Esto en el gráfico se vería de esta manera. Aquí está este kink que se llama, porque el ingreso marginal estaría limitado por la tasa máxima de interés por segmento. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Establecen el volumen de crédito, esta Q es el volumen de crédito en función de la igualación entre ingreso marginal y costo marginal, y desde la demanda se define la tasa de interés. Como tenemos una tasa máxima, ¿ya? Los bancos pueden operar hasta este nivel de tasa y de ahí para abajo, pero normalmente se pegan a este nivel de tasa de interés.
¿Qué significa eso? Que comparado con el equilibrio de mercado, que sería este punto, están entregando menos crédito a una tasa más alta, ¿ya? Y ahí podríamos explicar ese exceso de liquidez en el Banco Central de los 4.018 millones de dólares. Bueno, aquí viene la pregunta, es, la lógica del mantenimiento de tasas máximas, ¿ya? Por segmento, lo que estaría es provocando una competencia, pero hacia abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que están los bancos en el límite de la tasa o muy cerca del límite de la tasa máxima? Para que ellos puedan competir con tasas más bajas, eso se lograría solamente si es que bajan sus costos marginales. Estaríamos diciendo, a ver, señores, bajen los costos marginales, o bajando los costos marginales, ustedes podrían competir, y eso implicaría un incremento del volumen de crédito y podrían estar colocando unas tasas por debajo del límite. Pero vean lo que le estamos diciendo. Compitan en costos. Pero en un mercado oligopólico de competencia monopolista, ¿será que van a competir? O mejor forman carteles, o hay una competencia limitada, como que dicen, entre bomberos no nos pisamos las mangueras. Entonces, esto no necesariamente va a ampliar la oferta de crédito, ¿ya? En algunos casos sí, dependiendo de la entidad financiera, de sus estrategias y del segmento. Pero ¿qué pasa si nos vamos al otro extremo? Eliminación de tasas máximas. Si ya no va a haber esta tasa máxima. Muy bien. ¿Eso qué es lo que implica? Que las entidades financieras ahora tienen libertad para el otro lado de poder moverse. Aquí puede moverse hacia cualquier lado, pero ¿qué es lo que sucede? Las entidades financieras van a encontrar lo que ya sabemos, que la maximización de su beneficio es haciendo ¿qué? Yéndose con tasas más altas, porque eso les permite más laxitud en términos del manejo de sus costos. Ya no necesitan preocuparse tanto de los costos, ¿ya? Y eso puede compensar fácilmente con tasas de interés más altas. Pero con tasas de interés más altas debidas a una reducción del volumen de crédito, que es lo que produce aquello, ¿qué es lo que termina sucediendo? No es que se va a reducir el excedente de liquidez que tiene el Banco Central, sino que esto también va a generar más bien un incentivo para que este se aumente. ¿Por qué? Porque prestando menos, sin tener que preocuparse mucho de los costos, y usted sabe que ahí está costos laborales, están los sueldos de la alta gerencia, etcétera, etcétera. Entonces, no van a tener el problema de tener que competir en costos y muy bien pueden prestar a tasas más altas, bastante menos crédito y aún así maximizar sus utilidades. Entonces, esos son las dos posiciones o las dos fundamentaciones de las posiciones que están en juego. Y vamos a ver cuáles son las conclusiones finales relacionadas con el desempeño real de la banca durante la pandemia. La minimización de impactos macroeconómicos durante la pandemia en cuanto a la operación de la banca como conjunto fue posible evidentemente por este control de la oferta de crédito que fue factible porque no hay competencia ni en tasas ni en volumen de crédito por las entidades financieras debido a que hay una altísima concentración. Entonces, lo que marcan los bancos grandes, a eso se adhieren los bancos chiquitos. Se llama competencia monopolista, ¿ya? Entonces, aun cuando pudo haber una demanda mayor de crédito, simplemente cerraron las apps. Desde la perspectiva de precaución frente a la pandemia, correcto, pero desde la perspectiva del impacto macroeconómico, desde lo que se pudo hacer desde la banca, en cambio ya tenemos algunas inquietudes. El poder de mercado desde la oferta de la banca ecuatoriana propicia su maximización de beneficios a través de la restricción y dosificación del crédito. Es decir, con el juego del volumen de crédito pueden manipular las utilidades. ¿Ya? Claro, esto está limitado por la política de techos máximos por segmento, pero hacia abajo tienen un espacio de juego, pero pegados al techo, ¿ya? O tratando de pegarse al techo, pueden maximizar sus utilidades. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? La restricción del crédito y que se mantiene todavía luego de la pandemia, no a ese nivel, permite maximizar la utilidad y por eso vemos un incremento importantísimo y rapidísimo de las utilidades luego de la pandemia. ¿Ya? Y la maximización de eso es lo que acabo de decir, permite la rápida recuperación de las utilidades. ¿Y qué pasaría si en cambio liberamos las tasas de interés? Estamos abriendo el espacio para que esa maximización se haga sin tener cuidado sobre los costos. Y al no tener cuidado sobre los costos, que es donde se puede tener
un espacio de competencia este momento, simplemente ya no hay ese cuidado, pero esto implicaría contracción del crédito para que las tasas sean más altas y por lo tanto el ingreso marginal más alto permita maximizar la utilidad de las entidades financieras. Es decir, la liberalización de tasas, de acuerdo a lo que estamos mirando de concentración del mercado, la operación que tienen los bancos desde el control del volumen de crédito y su efecto en la demanda, etcétera, etcétera. Más bien con la liberalización estaremos generando un espacio, no para que haya más crédito, sino para que haya menos crédito. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Muy clara, realmente con mucha información valiosa. Hemos recibido al correo electrónico 3 preguntas que quisieran dirigirlas al economista Carlos de la Torre. Voy a permitirme leerle las 3 para que, Carlos, si te parece, puedas tenerles en cuenta y pues tratar de responder en unos poquísimos minutos cada una porque estamos ya pasados del tiempo previsto, ¿no? Las 3 preguntas son las siguientes. La primera dice, los ajustes normativos que se dieron para aplacar los efectos negativos de la pandemia fueron, en su criterio, de mayor beneficio para los usuarios del sistema o para los bancos. Esa es una primera pregunta. Una segunda pregunta que nos hace una de las asistentes a este evento nos dice, ¿qué impacto económico podría traer al país la emigración que estamos atravesando? ¿Sí? Entiendo yo que se refiere especialmente al impacto probablemente en el sistema financiero, ¿no? Y una última pregunta dice, ¿qué regulaciones se podrían plantear para controlar el oligopolio existente en el sistema financiero privado? ¿Sí? Tenemos esas 3 preguntas de nuestros asistentes a este evento que, Carlos, pongo en tu consideración para tus comentarios rápidamente para poder luego avanzar a la siguiente ponencia. Te escuchamos, Carlos. Ya, a ver, primero, relación a las regulaciones que se dieron durante la pandemia, básicamente, ¿qué es lo qué puertas se abrieron? Para hacer reestructuración de cartera. ¿Ya? ¿Eso qué es lo que logra? Que la morosidad baje, pues simplemente ya no es cartera morosa la que queda reestructurada, pero sí hubo un beneficio para la banca. Voy a explicar por qué. Porque frente al posible incremento de morosidad, hubo un incremento sustancial de provisiones, ¿ya? Pero el incremento de provisiones llegó a un nivel y se ha mantenido un nivel alto de provisiones, aun cuando la morosidad en el papel bajó. Ya cuando salimos de la pandemia, la morosidad en términos reales empieza a bajar un poquitín, pero se mantienen altas las provisiones. ¿Qué es lo que sucede cuando las provisiones son muy altas y no se genera el riesgo, o sea, no se realiza el riesgo de cartera impaga? Simplemente hay que revertir las provisiones y las provisiones se revierten en el estado de pérdidas y ganancias y eso infla utilidades. Entonces, las utilidades que estamos viendo para 2022 son producto de una reinyección de unas provisiones que se hicieron en un momento excesivas y frente a este manejo en términos de una morosidad que se ocultó con la reestructuración de cartera. En definitiva, este mecanismo aplicado en 2020 y 2021 generó un salto brutal de utilidades en el 2022. La segunda pregunta era, esa no ¿Qué impacto económico podría traer al país la emigración que estamos atravesando actualmente? Ya, la emigración. Sí, le pone emigración. Ya, Imagino que se puede imagino que referir a la son migración que estamos recibiendo y también a la migración de ecuatorianos que están yendo al exterior. Ya, bueno, no tiene nada que ver con el sistema financiero, pero lo que sí voy a indicar es lo siguiente, que la balanza comercial ecuatoriana, que es donde vemos el flujo de dólares, el que nos interesa, nos importa, porque es un flujo por actividad de comercio exterior. Si nosotros a la balanza comercial le dividimos en balanza comercial pública y privada, la pública es la balanza comercial petrolera, nosotros vemos que es la balanza pública la que está sosteniendo un superávit de cerca de 2.000 millones de la balanza total. ¿Qué pasa si vemos a la balanza privada? Tenemos ahí un déficit que está cercano a los 4.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que todo el banano que exportamos, todas las flores que exportamos, todo el camarón, todo el café, todo el pescado, no alcanza para cubrir las importaciones privadas. Conclusión.
¿Quiénes son los que están nutriendo de divisas a la economía ecuatoriana en este contexto, incluso internacional, muy grave? Son las exportaciones petroleras, con precio del barril del petróleo que puede caer en los próximos meses. Y dos, por fuera de la balanza comercial, en la balanza de pagos, desgraciadamente, el incremento sustancial de las remesas de nuestros migrantes en el exterior. Es decir, no es el sector privado exportador el que está sosteniendo los flujos de divisas hacia la economía. Son nuestros migrantes y es el petróleo. Y la tercera pregunta, ya. La concentración de mercado difícilmente se puede mejorar directamente desde la regulación. ¿Ya? La regulación lo que tiene que ir es hacia abrir espacios para que haya competencia. Y ahí yo me he pasado años, inclusive planteé en gabinete, obviamente eso fue bloqueado inmediatamente. Establecer normativa, más bien eliminar cierta normativa que restringe el ingreso de sucursales de banca extranjera en el Ecuador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al abrir espacios de competencia con bancos muy grandes, que tienen que ser de fuera, pero en el mercado interno de crédito, esa competencia evidentemente va a generar efectos positivos y con competencia se está reduciendo automáticamente concentración. Rápidamente, ¿por qué no hay sucursales de banca extranjera? Me dirán, sí, pero ahí tenemos un banco extranjero estadounidense. Es un banco como tal, incluso está considerado como banco nacional, porque la ley ecuatoriana obliga a que las entidades financieras tengan que aportar con capital mínimo para configurar un banco. Lo que nosotros necesitamos es eliminar esa restricción para que puedan poner oficinas, sucursales. Y ahí sí tendríamos espacios de competencia que podrían de alguna manera apuntalar este tema de la concentración y tender hacia un mercado un poco más cercano a lo que sería una libre competencia. Muchas gracias. Muchas gracias al economista Carlos de la Torre por su ponencia, por también sus comentarios, opiniones a las preguntas que han planteado los asistentes a este evento. Vamos a dar la palabra ahora, vamos a continuar con la siguiente ponencia que es del economista David Castellanos. David es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, hizo una maestría en Dirección Financiera en la Universidad de San Pablo, fue intendente nacional de riesgos y estudios de la Superintendencia de Bancos y actualmente es gerente de data y analítica en Equifax. David es docente también del programa de maestría en finanzas y riesgos financieros de la Universidad Andina, en temáticas pues muy relacionadas a las que se están tratando en este evento académico. Así que bienvenido, David, muchas gracias y te escuchamos. Gracias, Diego, y también un gusto poder compartir con todos ustedes esta mañana y con el distinguido panel. Entrando en materia respecto a lo que, bueno, Carlos ya nos había comentado, un poco la presentación mía está enfocada en entender básicamente cuáles son los aspectos en el tema del comportamiento de la mora. Así que en ese sentido, un poco lo que les propongo revisar en estos minutos es llegar a un entendimiento final de cómo concluyó el sistema financiero privado en el año 2022, cuáles son algunas de las previsiones, ¿por qué? Porque de esto se va a determinar justamente el entendimiento de cómo viene el incumplimiento de pagos. Ya vimos un poco algunas de las razones teóricas también en cuanto a cómo funciona la actividad financiera en general. Acabamos de hablar no solo de bancos, sino de cooperativas también que componen el sistema financiero privado. Y después asentar ya un poco estos conceptos en cómo viene la mora a nivel nacional por principales ciudades, porque hay comportamientos diversos, pero sobre todo también entender qué pasa en los sectores, porque aquí también hay que entender y hay que hacer una desagregación importante, y es que los efectos del cumplimiento de la mora no son iguales en las diferentes industrias que tiene la economía. Vamos a ver que inclusive el crecimiento económico, si bien obviamente tenemos un agregado que se lo mide a través del PIB, pero hay muchas industrias que están por arriba y por abajo. Esos comportamientos se replican también en la mora hacia diferentes subsegmentos económicos, pero también vamos a ver que hay una influencia en la plaza, es decir, desde dónde se generan geográficamente. Y estos fenómenos son interesantes porque, como los hemos analizado desde la parte de la universidad, pues vemos que generan fenómenos distintos, es decir, la tasa de mora no necesariamente tiene que ser la misma en Quito y en Guayaquil y en Cuenca.
uno de los fenómenos, por ejemplo, que surgía una de las preguntas en el tema de la inmigración, y sobre esa base, por ejemplo, sabemos que hay zonas que tienen remesas o que tienen otras fuentes de acceso a dinero que a veces pueden generar ciertos cambios en que exista mayor capacidad de pago y por ende un cumplimiento en el tema de las obligaciones contraídas. En este siguiente gráfico, ¿qué es lo que quiero mostrarles? Un poco cómo finalizó el año 2022 para el sistema financiero privado. Aquí hay un comparativo entre el crecimiento que han tenido las cooperativas en las líneas verticales naranjas y los bancos en las líneas azules, tanto en depósitos y en cartera. ¿Por qué esto es importante? Porque la idea del entendimiento de cómo viene fluctuando la mora está analizada en tres perspectivas. Primero, prepandemia, en pandemia y pospandemia, considerando que prácticamente estamos ya a más de 3 años desde el punto más fuerte que tuvimos de la pandemia, ¿no? Ustedes podrán ver que básicamente el año 2020 tuvo una caída importante en el tema de la pandemia en cuanto a colocación. No obstante, en las cooperativas no hubo una caída en la colocación de crédito, como sí se dio en el tema de los de banca por razones diversas. Pero más allá de eso, lo importante es ver qué pasa hacia adelante. El año 2021 empezamos con un tema de vacunación, las actividades comenzaron a retomar. Y si ustedes lanzan una línea horizontal hacia atrás, van a poder ver que en el caso de las cooperativas y en el caso de los bancos, se logró ya en 2022 recuperar el volumen de crédito que se venía generando prepandemia. Este es un tema importante porque nuevamente la economía demandaba crédito, había que apalancar actividades y esto permitió un crecimiento importante en el caso de las cooperativas de más del 20% y en el caso de los bancos del 15%. En el otro lado, para poder igual alimentar en cierta medida esta colocación, es importante también ir viendo los depósitos, porque los depósitos también permiten nutrir esta base de colocación. Y ustedes podrán ver que en el año 2020, a diferencia de lo que se hubiera pensado, los depósitos no se contrajeron o no cayeron. ¿Por qué? Porque lógicamente no podíamos ir a retirar el dinero por todas las complicaciones, por el encierro, etcétera, etcétera, algo muy distinto a otras crisis que generalmente lo que sucede es que más bien los depósitos decaen inmediatamente. Con eso, pues hubo obviamente un tema de una importante liquidez que, como ustedes ven acá, ha sido capitalizada en gran medida también por el sistema cooperativista que logró crecer a tasas del más del 25% y en el caso también de los bancos en menor medida que obviamente permitieron ir manteniendo este tema de colocación. Ahora, hay que hacer un punto de inflexión importante en el año 2022, si ustedes ven acá hasta diciembre. ¿Por qué? Porque esta curvatura de crecimiento empieza a aplanarse, es decir, ya no tiene la misma inercia y la misma dinámica de seguir creciendo y ahí es donde cambian un poco las figuras. Ahí es donde vamos a ver que ya cuando la cartera o la colocación deja de crecer a la misma velocidad, la mora, que es subsecuente, es decir, la recuperación de cartera, comienza a incrementarse en cuanto a aquellas obligaciones que no han podido ser pagadas. ¿Por qué? Porque lógicamente esta colocación es menor a la tasa de recuperación. Vamos a ver un poco también acá algunas previsiones financieras muy rápidamente, solo para ilustrar qué es lo que se espera este año y un poco también entender a nivel de mora qué podría suceder en ese sentido. En el lado izquierdo ustedes tienen las previsiones macroeconómicas y en el lado derecho las previsiones financieras. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque el mercado no puede estar abstraído del sistema financiero y el sistema financiero tampoco abstraído del mercado. En ese lado, este año vamos a tener un crecimiento modesto del 2.7%, que todavía habrá que ver un poco con estos impactos y todos los sucesos internos y externos que está sufriendo la economía. Y de eso ya hay una primera derivativa, como ustedes veían en ese relajamiento en la curvatura, es que el crédito privado no crezca a la misma velocidad, es decir, no veamos crecimientos posiblemente de tasas superiores al 20%, el 25%, sino que vamos a ver una moderación. Y esa moderación está arraigada también a que tenemos una economía que crece en menor medida y el crecimiento en menor medida también puede reflejarse en una expresión de tomar menos crédito ante la incertidumbre de lo que puede suceder. Por el otro lado, ustedes van a ver que los depósitos van a crecer más o menos entre el 6,5 y el 9%, y esto también, al existir menor liquidez, pues obviamente en instituciones a nivel general puede replantear el hecho de comenzar a ir desacelerando el crédito, que implica no una caída, pero sí una colocación en menor medida. Sobre eso, aquí un tema en el que me quiero concentrar, que es el tema de la mora. La mora, como ustedes saben,
vino aletargada por medidas de alivio financiero que ya las comentaba Carlos en un principio. ¿En qué sentido? En que recién al día 61 la cartera vencida era reportada como una cartera que estaba incumplida, es decir, atando básicamente dos pagos, porque al día 60 prácticamente tenemos ya dos cuotas vencidas. Recién ahí esta cartera se declaraba como vencida o impaga y era reportada, en este caso, al buró de crédito. Pero lo que sucede desde enero del 2023 es que cambia nuevamente la normativa y regresamos a las medidas anteriores a lo que teníamos a pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Que se regresa al par 30. Esto implica que la cartera vencida se reporta desde el día 31 y ya no del día 60, es decir, al vencimiento de una cuota, inmediatamente esa cartera pasa a reportarse. Si se mantiene ese comportamiento, va a haber una degradación de la calificación crediticia, pero eso genera una presión ya en las instituciones financieras que tienen que buscar el hecho de ver cómo poder recuperar mucho más de forma más eficiente y más rápidamente aquella cartera. Por eso se espera que en algunos casos, con este develamiento que se produjo, y vamos a ver en algunas cifras, la mora inclusive pueda llegar hasta el 10% de la cartera total. Para ponerlo en palabras simples, esto implicaría que más o menos 10 de cada 100 créditos entren en mora. Pero vamos un poco a los hechos. Entrando en un escenario prepandemia, pandemia y pospandemia, vamos a ir viendo que la mora también viene respondiendo en gran medida a lo que sucede en el mercado. ¿Por qué? Porque todos estos temas afectan a la cadena de pagos y la cadena de pagos es simplemente el tema de la recuperación y cómo yo llego a cumplir mis obligaciones. En el tema de la pandemia, en el punto álgido, pues llegamos a una mora a nivel del sistema de casi el 9%, una tasa que diríamos estaría dentro de los cánones establecidos. Vemos que hay un cierto relajamiento y que cuando se da el cambio del gobierno otra vez hay un ligero incremento, siempre por un tema de incertidumbre y perspectivas. Pero hacia adelante, plan de vacunación, otras medidas, entre otras, una economía que ya comenzó otra vez a reaperturarse, la mora vemos que cae, pero nuevamente se produce una ruptura de ciclo o un cambio en el punto de inflexión porque básicamente el paro indígena que sufrimos en junio volvió a romper esa cadena de pagos. ¿En qué sentido? En que las actividades agrícolas, comerciales, no podían obviamente seguir manteniendo su dinamismo económico, no se generaron ventas y al no generarse ventas, simplemente lo que se produce es no tener ingresos para poder cubrir los pagos, lo que inmediatamente derivó en una escalada nuevamente del tema de la mora y que hacia adelante lo que estamos viendo con una economía que ha tenido una recuperación con altibajos, no constante, ha ido generando que estos niveles de mora se vayan incrementando. ¿Previo a qué? A como les había comentado anteriormente, que ya en diciembre terminaban estas medidas de alivio financiero, ¿no? Entonces, muchas instituciones tenían que aumentar provisiones, que buscar cobertura, a sabiendas desde que enero tenían que empezar a reportar muchos créditos que estaban ya en vencidos entre este tramo, entre 30 y 60 días que anteriormente no eran reportados. Entonces, eso fue de alguna forma sincerando los niveles de mora y si ustedes ven, pues nuevamente nos acercamos a indicadores bastante altos, algo similares a los que se vio en el tema de pandemia. ¿Qué pasa por regiones? Porque la idea también, como les decía, es ir cascabeleando y entendiendo hacia adelante. En el caso de la región costa, ustedes podrán ver que a diferencia de lo que sucedió a nivel país, aquí ha habido una reducción desde el punto de pandemia muy prolongada en el tema de mora, pero nuevamente este punto de inflexión, cuando se da la paralización en junio del 2022 y hacia adelante vemos una aceleración en la mora. En gran medida esto también responde a un factor macroeconómico, que es que el nivel de empleo no ha podido recuperarse como a esas fechas se esperaba. Apenas tenemos más o menos 2.4 o 2.5 millones de personas de una población económicamente activa de más de 8.7 millones que no logra obviamente recuperar su capacidad de pago y lo que obviamente ha generado que al recuperar esos créditos y al tener una menor masa a nivel de empleo, pues obviamente no hay una capacidad de crédito, más bien dicho, de pago suficiente para ir honrando estas obligaciones, llegando a este punto. En el caso de la Amazonía, vamos a ver que hay ciertos puntos de inflexión, pero básicamente sigue una misma tendencia, pero acelerándose en el último tramo. Es decir, todo converge a lo que vimos en el mercado. Y en el caso de la sierra,
Un tema puntual acá también por la parte de gobierno que fue más notoria en la costa, básicamente porque también recuerden que al menos en la sierra y en Quito especialmente hay una concentración alta de burocracia. Segmento público que obviamente también tenía incertidumbre en saber si iba a continuar trabajando o no, pero vemos en el último tramo nuevamente un incremento en el tema de mora. Es decir, que en el último punto el mercado, tanto de la sierra, de la costa y del oriente, se comportan en el mismo sentido que lo que vemos a nivel nacional. ¿Qué pasa si hacemos ya un corte transversal y vemos un poquito qué sucede en ciertas ciudades, ¿no? Y acá un poco está la información apilada para que ustedes puedan ver qué pasa tanto en Cuenca, en Guayaquil y en Quito. Lo que les decía, quizás al verlo a nivel de regiones no podemos tener una visualización mucho más clara de cómo viene comportándose la mora, pero cuando vemos las cifras, por ejemplo, en Cuenca vemos que la mora usualmente ha sido más baja que la de Quito, pero en ambas ciudades inclusive muy por debajo de lo que sucede en Guayaquil, ¿no? En Guayaquil, al menos siempre por ser una actividad comercial, hemos visto que inclusive los grados de bancarización son un poco más bajos, es quizás en eso algunos de los efectos que existen, inclusive en tema de cobranza, en tema de cultura, entre otros factores que pueden obviamente afectar que esa mora sea más alta. Si ustedes ven los picos, básicamente en diciembre del 2022 vamos a ver lo mismo que se dio a nivel del mercado, es decir, un incremento en la tasa de mora. En el caso de Cuenca, todavía casi 2 puntos por debajo de lo de Quito y casi 3 puntos por debajo de lo de Guayaquil, es decir, estas ciudades con mayor desarrollo, con mayor población, son donde ya se ven picos mucho más altos del tema de mora, que dependerá también mucho de las actividades económicas. Cuenca es una plaza bastante especial en el que hay bastante poder adquisitivo, pero adicionalmente también es una ciudad que recibe muchas remesas, es decir, que permite tener una capacidad de pago adicional a las personas y que obviamente en ese lado pues permite de cierta forma ir reduciendo el tema de mora. ¿Qué les muestro en este gráfico? No quedándonos ya solo a nivel de ciudades, sino hacer una discriminación a nivel socioeconómico. Y esto es muy importante y es algo que llama la atención y que también preocupa. ¿Por qué? Los niveles socioeconómicos distribuidos a nivel de quintiles, como ustedes ven, el quintil A es el más alto y el quintil D es básicamente el tema de pobreza, comienza a mostrar qué pasa en las poblaciones que han accedido a crédito pero que tienen condiciones socioeconómicas distintas. Para que ustedes tengan una idea, el segmento B es una clase media alta, el segmento C es una clase media, el segmento C es una clase vulnerable. ¿Por qué? Porque es una población cuyo ingreso mensualmente le es insuficiente para cubrir sus necesidades y tiene que endeudarse. Y la clase D absolutamente vive en pobreza. La clase C más y la clase D representan el 60% de la población en el Ecuador. Ese es el gran Ecuador, es la base de la pirámide. ¿Qué es lo que nos muestran los datos a nivel de mora? Si bien en el año 2019, prepandemia, había una diferenciación entre estos segmentos con menores ingresos a nivel de mora respecto a los segmentos más altos, luego de la pandemia hay una ruptura total, es decir, las brechas se agrandan. Los ricos se quedan obviamente, o las clases altas, con un poder de mantenimiento, de pago y obviamente un tema de poder adquisitivo para poder manejarse, pero en el caso de las zonas bajas, vemos que básicamente se complican y llegan obviamente a un porcentaje ya no de recuperación. Y lo más preocupante es aquellas personas que están en nivel D, quienes tienen mayor pobreza, donde ya la tasa de mora hoy por hoy es cercana al 40%. Si ustedes ven abajo en las otras cifras, se puede ver, evidenciar que básicamente ha habido ciertos cambios en comportamiento, pero que viéndolos de punta a punta no han sufrido quizás grandes transformaciones, ¿no? Vemos al menos una clase media alta del 2.57 que más o menos está entre el 5, podríamos decir, bueno, un poco se duplicó, pero no a los niveles prácticamente de multiplicarse por 3 de lo que ha sucedido en la clase baja. Esto nos llama en el último punto a la reflexión de entender que la pandemia, pese a haber ya terminado y con ciertas comillas, ha generado obviamente una mayor dispersión y una mayor ruptura en el tema de brechas. Y ese también es un tema importante analizar en la parte de accesos. ¿Qué quiero mostrarles acá muy rápidamente para ir entrando en los minutos finales? Es cómo vienen las actividades económicas
produciendo, creciendo, porque como les decía, no es lo mismo verlo por plaza, no es lo mismo verlo por industria, la tasa de mora, y ahí es donde hay que hacer un análisis mucho más eficiente en ese sentido. Ustedes podrán ver acá varias líneas de crecimiento de las principales actividades económicas en el país y acá un par de nubes que básicamente nos muestra cómo están evolucionando en el tiempo, ¿no? Claramente vemos que estas tendencias crecientes se han ido relajando en cuanto al crecimiento, si la economía crece, pero a ritmos mucho más lentos. En el tema de la pandemia, obviamente, hay una implosión y que vemos que en el caso de la pospandemia, si bien hay actividades como el transporte, que está en la línea naranja, que todavía está en un tema de recuperación, el comercio también, por ser una actividad muy ágil, no necesariamente la manufactura o no necesariamente el tema de la agricultura han podido mantener ese dinamismo y ese no han podido implica del otro lado efectos que pueden traducirse en mora. ¿Por qué? Porque no pueden mantener o seguir generando a la misma velocidad ingresos para sostener sus obligaciones. Así que vamos a ver un poco esos datos en un par de slides que están preparados acá. Si ustedes pueden ver, yo lo he abierto a nivel país para poder ir viendo qué pasa en cada una de ellas, ¿no? Porque es interesante entender los ciclos. No me voy a detener en todas las actividades, solo en algunas por tema de tiempo, pero por ejemplo, el comercio y la manufactura, que son industrias mandatorias a nivel de ventas, que representan en conjunto más del 50% de esos 230,000 más o menos millones que vende el Ecuador, vamos a ver que el comercio sigue la misma trayectoria que la tasa de mora que vimos a nivel nacional. Recordarán estas curvaturas en cambio de gobierno, después del punto de inflexión en el paro que tuvimos en junio y esa aceleración en el último trimestre del 2022. En el caso de la manufactura, vemos que más bien, inclusive algunos temas de mora, después de salir de la pandemia, no han logrado recuperarse, es decir, ha tomado mucho tiempo. Son actividades, recordando ustedes que si yo paro la máquina, reduzco turnos de actividad, no es que inmediatamente los puedo recuperar como en la actividad comercial que subo y bajo la Lanford y sigo generando un tema de intercambio. Acá esto ha tomado tiempo, inclusive hay muchas industrias que han tenido que reorientarse, reorganizarse a posible demanda que ya no volvió a ser la misma a los eventos prepandemia y aquí vemos algunos efectos que son contrarios al tema de comercio. En una actividad puntual como es de elaboración de aceites, sí vemos un tema de aceleración, pero acá también por los efectos a nivel internacional, como es la guerra de Ucrania, como ustedes podrán saber. Me quedo con estas dos láminas adicionales, que es el tema de la agricultura y el transporte. En el caso de la agricultura, como ustedes saben, esta es una actividad que no paró en pandemia, que siguió manteniéndose y permitió ir generando un tema importante en economía por una parte de necesidad, pero hacia adelante, temas inclusive del aumento del costo de abonos, el tema de los fletes de transporte, esa condición internacional complicó también a un sector que depende en gran medida de la importación de insumos. Al encarecer los costos, pues obviamente, y no poder producir a la misma velocidad y no tener necesariamente la misma demanda, ha generado que los picos de mora incrementen en cierta medida. Y en el caso de transporte, pues vemos que básicamente cuando empezó la actividad a recuperarse, tuvo una muy buena recuperación, pero nuevamente vemos ciertos picos ligados a lo que pasa en agricultura, ligados a lo que pasa en comercio en gran medida. Y un poco para irme a las grandes conclusiones y dar espacio también a los otros panelistas, es llegar a 4 temas que creo que son importantes dejar como reflexiones finales. Primero, es que la tasa de mora, como ustedes ven, se va ajustando constantemente al dinamismo del mercado, en respuesta tanto a shocks externos como a shocks internos. Lo vimos, por ejemplo, en el tema de los aceites, ante una afectación en el cual el Ecuador no es gran productor, sino que depende de la importación de este insumo, lo que obviamente genera procesos de aceleración y contracción. Por el otro lado, la pandemia, como ya lo habíamos comentado, ha generado o generó esta necesidad de tomar medidas de alivio financiero que temporalmente atenuaron la mora, es decir, evitaron que esa mora se incremente, esos créditos impagos queden reflejados, pero era un tema transitorio, sabíamos que teníamos que regresar y que al terminar su aplicación también se ha visto un incremento de mora porque hay algo que también sucede mucho en la cultura ecuatoriana y eso hay que decirlo con nombre y apellido. Básicamente nosotros estamos acostumbrados a pagar al día final. En muchos de los casos alguien me podrá decir, es que a mí también me pagan o la cadena de paga se demora, sí, pero si a la persona le dicen que tiene que pagar
al día 60, pues te paga al día 60, sabiendo que ya tienes que regresar al día 30. Muchas personas se quedaron con ese chip y eso ha generado cierto tipo de complicaciones. Por otro lado, la falta de un mayor dinamismo económico, como vemos con una tasa moderada de crecimiento, no genera que las fuentes de repago se incrementen. Eso también ha condicionado a que el tema de mora no pueda recuperarse, a generar focos, sobre todo en ciertas provincias. Ya vimos, por ejemplo, en Guayas que la tasa de mora supera el promedio nacional sobre el 12%, considerando a todo el sistema financiero privado. Por eso, en el año 2023, el indicador de mora, como se estima, podría seguirse incrementando, ¿no? En respuesta a todos estos acontecimientos, inclusive sociales, económicos, políticos que enfrenta el país, lo que conllevará a las instituciones a dar un mayor seguimiento, a entender cómo pueden ir manejando y evitando que la cartera se erosione, porque aquí hay dos problemas. Cuando la cartera empieza a erosionarse, yo comienzo a ir cerrando las puertas a aquellas personas que necesitan acceder a crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque al haber menos operaciones o haber menos espacio de acceso a crédito, porque tengo una cartera mayormente complicada, limito estas posibilidades del mercado y ese también es un frenazo y ese también es un golpe contracíclico así hacia las actividades económicas. Entonces, hay que ir pensando en tomar medidas oportunas, hay que ir haciendo análisis, como les muestro, ya no a nivel de mercado, sino segmentado por provincias, por regiones geográficas, inclusive también por actividades económicas, para darnos un vistazo complementario de cómo viene performando la mora. Con eso, Diego, estoy terminando yo la exposición que tenía prevista. Más bien, si existe alguna pregunta o duda, pues totalmente abierto al espacio. Muchas gracias, David, por la exposición, muy bien planteada. Me parece que también nos ofrece información útil y novedosa. Hay algunas cosas que creo que a todos nos habrán llamado la atención respecto de la información que nos presentas. Hay dos preguntas que nos envían los participantes en el evento. La primera dice, ¿habrá algún componente sociocultural o demográfico en las diferencias en mora entre las tres ciudades principales del país? Es una primera pregunta. Y la segunda dice, las brechas entre estratos que se agudizaron en cuanto a mantenimiento de pago a partir de la pandemia, ¿se podrán recuperar a futuro? ¿Qué condiciones deberían darse para ello? Esas dos preguntas, David, Ok, nos empiezo comparten los empiezo por la participantes. segunda. El tema de recuperación realmente no es un tema sencillo, porque si ustedes observan que luego de la pandemia Ecuador venía manejando tasas de pobreza cercanas al 20%, había una recuperación bastante importante desde hace muchos años atrás, sobre todo desde que el país está dolarizado, y hoy más o menos estamos en una tasa de pobreza del 30%. La proyección, dado que la economía crece por debajo de lo que necesitamos para ir reduciendo estas brechas, implicaría que la reducción de esto, al menos a estos ritmos, nos puede tomar casi unos 10 años. Recuerden ustedes que algunas de las proyecciones internacionales hablaban que esa pérdida de 7.2% que tuvo el Ecuador en PIB nos iba a tomar 4 años de recuperarnos, pues prácticamente se cumplió, porque han sido casi 3 años y medio que la economía le ha tomado recuperar esos espacios. Entonces multipliquen eso por esta brecha en la que vemos que la tasa de mora entre un segmento malo, por así decirlo, de bajos estratos, venían 12%, hoy en día está un 40%. Entonces, más o menos, eso nos tomará, por lo menos, yo diría, al menos más de unos 5 años en grandes medidas. Y en la otra pregunta es un tema muy importante, y ahí es donde viene el entendimiento de las instituciones y el trabajar en el perfilamiento. No es lo mismo hacer una operación de crédito en la costa que en la sierra. De entrada, hay diferencias culturales, hay diferencias inclusive hasta de temas estacionales, lluvias, ciclos inclusive escolares, entre otros, que generan que el perfil de una persona de la sierra al perfil de una persona de la costa sea absolutamente distinto. Esas volatilidades generan la necesidad de que tengo que entender cómo generar un préstamo en función al perfil que tiene esa persona y la exposición de riesgo que me puede dar respecto a la costa. Eso ha generado, por otro lado, en el caso, por ejemplo, de cooperativas que han tratado de ampliar su operación crediticia saliendo de la Sierra Centro y yéndose a provincias de la costa, solo a Santo Domingo, no han tenido un comportamiento igual porque voy con una tecnología crediticia similar al perfil de una persona de la sierra, que es lo que ha generado que la mora se acumule, que después no haya un tema de recuperación
y eso obviamente genera efectos. Entonces, ahí la respuesta es sí, hay que hacer un análisis en función al tema demográfico y también al tema geográfico para tener una identificación de un perfil adecuado. Muchas gracias nuevamente, David, por tu exposición y también por tus comentarios a las preguntas que nos han hecho nuestros participantes en el evento. Continuando con nuestra mesa técnica, con esta mesa de análisis que hemos organizado, vamos a darle ahora la palabra a la ingeniera Laura Lazo. Laura es experta en finanzas, ha trabajado durante muchísimos años, tanto en el sector petrolero como en el sector bancario aquí en el Ecuador. Tiene una maestría en finanzas y riesgos financieros. Es también docente de la maestría en finanzas y riesgos financieros de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ejerce la cátedra también en algunas otras universidades de mucho prestigio en el país y también pues se desarrolla en una actividad profesional independiente como consultora bancaria y tributaria. Laurita, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y pues muy atentos a tu exposición. Buenos días con todos, qué gusto recibirles en este espacio de vinculación de la universidad con el público y con aquellos que estamos inmersos prácticamente en la realidad financiera del país. Por favor, permítanme compartir con ustedes algunas reflexiones que tengo respecto a dos de las principales variables que está más vinculado pues al sistema bancario nacional. Ya en la primera introducción nos compartió Carlos cuál era la visión en dinámica Camer, lo cual es una medida de lo que pasa en el sistema financiero privado principalmente. Sin embargo, yo me voy a permitir compartir con ustedes y también les haré algunas reflexiones sobre lo que está pasando o lo que pasó durante la pandemia y si podemos hablar de esta nueva normalidad donde ya a finales del año pasado, también por un diagnóstico del presidente, nos indicaban que pues definitivamente ya pasamos el peor periodo, ¿no es cierto? Muy bien. En este sentido, permiso. Lo que puedo compartir con ustedes, simplemente para tener una dinámica de tiempo, es fechas específicas de lo que puede ser de alguna manera compilada la pandemia. Y en este sentido, en el 2019, vamos a marcarlo como un periodo prepandemia para poder determinar una inercia, una evolución de las variables. El 2020 y 2021 como fechas específicas donde se ejecutó la pandemia. En este sentido, ya los compañeros que han tenido la intervención hasta este momento nos han podido demostrar cómo algunas medidas por parte del gobierno, de entidades o de organismos de control buscaron cómo facilitar o, entre comillas, aliviar la tensión que existía en el mercado. Pueden haberse necesitado como medidas fiscales, financieras, algunos recortes en el tema impositivo. También tuvimos en el sistema bancario medidas de alivio por parte de la Superintendencia de Bancos y de la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera, donde nos desahogaron al sistema financiero flujo para que podamos atender, por ejemplo, para lo que fue la ley humanitaria, con algún tipo de respaldo a aquellos deudores que no podían hacer frente a las deudas que tenían hasta el momento. Y finalmente, se puede hablar de algunos estímulos a la actividad monetaria. En pospandemia, vamos a analizar ya el año 2022 y lo que va muy poquito del 2023. Sin embargo, la situación económica, política y social en este último mes ha cambiado, pues, y eso nos deja algunas interrogantes. La primera de estas variables que vamos a analizar es la liquidez. Y en este sentido, dentro de la banca privada, podemos mencionar que el sistema de bancos, ya lo decía David, en la presentación anterior, nos demostraban que definitivamente la situación de los consumos de las familias fue totalmente diferente en pandemia.
Cuando analizamos el indicador L de Camel, también ya veíamos que hubo algo contracíclico o algo que no lo teníamos pensado. Y definitivamente era que la liquidez tuvo alguna inercia de crecimiento. Si nosotros nos fijamos en la primera parte de esta gráfica, vemos que el 2018 terminaba con una cifra de 12.318 millones de dólares. Luego pasamos al 2019, se mantiene de alguna manera estática en la banda de los 12.000 millones de dólares. Al pasar el 2020, se obtiene una cifra récord de 13.000 millones, pero viene el periodo de confinamiento, del enfriamiento del consumo de las familias, donde la mayoría tuvimos que confinarnos en el hogar, alguna actividad productiva dejó ya de tener ejecución y definitivamente las personas tenían que sacar parte de sus ahorros simplemente para confrontar lo que fue la situación de la emergencia sanitaria. Luego ya vinieron estos cierres de las actividades productivas, específicamente en algunos sectores como el turismo o el entretenimiento, y vemos una tendencia que podría llamarnos la atención. Y definitivamente es que la liquidez comienza a tener un pico ascendente. Y esto, como ya lo decía Carlos en su primera intervención, hay que verlo de alguna manera contrastado contra la cartera. Y definitivamente los bancos, lo que hacemos es conseguir fondos para sustanciar el otro tramo de la intermediación, que es la colocación de la cartera. Si nosotros nos fijamos en el mismo periodo qué es lo que pasó con la cartera, vemos que hay una depresión. Y definitivamente por este congelamiento, por este pare en la colocación de la cartera, es que definitivamente la liquidez en el sistema bancario comienza a aumentar. Como ustedes pueden ver, ya a finales del 2020, primer trimestre de 2021, alcanzamos un máximo histórico de 17.550 millones. Esto, aunado a lo que fue la congelación de los créditos, también debemos indicar que en el periodo de la pandemia, organismos multilaterales hicieron algunos en aporte y otros en préstamos al país, millones que vinieron a integrarse en la dinámica monetaria del país. Y esos recursos se fueron de alguna manera redistribuyendo en el sistema bancario nacional. A medida que el confinamiento, los programas de vacunación masiva del año 2021 y muy inicios del 2022 fueron dando resultados, el ciclo económico del país se fue aperturando. Y entonces el ciclo productivo comienza a tomar otra vez un cierto ritmo en algunos mercados o en algunos sectores con mucha más fuerza que otros. Ya lo vimos en la intervención de David, definitivamente algunos tenían unos picos de crecimiento más fuerte que otros. Pero esto a la banca privada lo que le originó es que vaya otra vez reactivándose la cartera para refinanciar las deudas que venían arrastrándose del último ciclo, que estábamos totalmente inactivos, y porque también salió una nueva capa de emprendimientos. De hecho, vemos que la liquidez del sistema financiero nacional va decreciendo a medida que la gráfica de la cartera va en crecimiento, ¿sí? Vamos a ver ya a continuación, cuando analicemos específicamente depósitos, algunos temas que tuvieron que ver con el comportamiento de las familias. En este punto, una de las principales medidas que se pueden mencionar como alivio que tuvo por parte del gobierno nacional el sistema de bancos privados fue una resolución que fue emitida el 4 de abril por la Junta de Regulación Monetaria y Fiscal, donde se nos decía a los bancos que iba a haber una suspensión temporal del aporte que hacemos al fondo de liquidez, que lo mantenemos en el Banco Central, como un mecanismo de respaldo al sistema de dolarización. Definitivamente, si vemos estas barras en color rojo, vemos cómo cae el aporte en 3 puntos, esto alrededor de 3.000 millones de dólares, y se reintegra esta misma proporción a la liquidez del sistema financiero nacional. De alguna manera, visto desde atrás de los bancos, esto nos permitió poner en ejecución el programa de ayuda y de la ley humanitaria, donde las personas que no tenían posibilidades para hacer su pago
podían acceder a procesos de refinanciamiento, reestructuración y renovación. La superintendencia llamó a esta medida como el plan integral de la super de bancos frente al COVID-19. Si vemos una gráfica ya con un poco más de tiempo dentro de los puntos de análisis, desde el 2019 hasta el 2022, que es prácticamente este ciclo que estamos haciendo análisis como pre, durante y post pandemia, vemos que el efecto de confinamiento en la gráfica de color azul representa la liquidez del sistema bancario, tiene una caída, porque en el mes de marzo la liquidez que estaba disponible fue destinada, por ejemplo, a hacer frente a las obligaciones que tenían las entidades o las familias sin la correspondencia de los pagos, porque hubo un pare total a la actividad económica nacional. Así también vemos que la gráfica color verde que representa las inversiones dentro de los balances bancarios tuvo una baja porque definitivamente las inversiones en su gran mayoría responden a obligaciones que nos imponen al sistema bancario por parte del gobierno o de los organismos de control para mantener mecanismos de seguridad de nuestra liquidez. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo y con estos efectos que acabamos de discutir, vemos que la liquidez, la suma de estas cuentas 11, 12 y 13 tienen su pico. Sin embargo, se va de alguna manera ya bajando a medida que el crédito se va otra vez reactivando. También tenemos una importante modificación que se dio durante este periodo de análisis, que fue la modificación de las reservas mínimas de liquidez. Para aquellos que no estamos muy familiarizados, ¿qué son las reservas mínimas de liquidez? No son nada más que un mecanismo establecido por ley, donde a las entidades bancarias y también a las del sector cooperativo nos solicitan un porcentaje de nuestros depósitos que los tengamos invertidos en algunos tipos de títulos. Este cumplimiento es de carácter diario, de medición bisemanal, hasta antes de marzo del 2022, donde esta modificación busca liberar fondos y de hecho hay una gran liberalización de estos recursos que estaban invertidos en estos títulos y se reintegran a las cuentas de liquidez de los bancos que a su vez van a de alguna manera inyectar más recursos para la colocación de la cartera. Definitivamente los bancos lo que buscan es la intermediación financiera, porque allí, como nos decía el primer expositor, está la generación de los propios ingresos. Y definitivamente es a donde estamos apuntando todas las entidades bancarias. Esta modificación fue un hito realmente, porque ustedes pueden ver la línea verde cómo va a ir en una franca caída. Vamos a hacer un zoom en una lámina posterior. Y esto permite que esa liberalización de fondos, de alguna manera, sea más agresiva la colocación de cartera. De hecho, creo que entre todos los participantes en este conversatorio el día de hoy, hemos tenido llamadas o accesos por cualquier otro tipo de medios de las entidades bancarias donde nos están ofreciendo créditos o colocación de productos de tarjeta de crédito, por ejemplo. ¿En qué consiste o en qué consistió realmente este cambio a la normativa? Antes se llamaban reservas mínimas de liquidez, hoy actualmente solamente reservas de liquidez. Los principales cambios fueron que se redujeron algunos componentes, por ejemplo, la obligación de que los bancos teníamos de invertir en títulos del sector no financiero privado. De alguna manera eso buscaba reactivar el mercado bursátil nacional. Sin embargo, esto que nos viene con la modificación de marzo 2022 enfría este tipo de inversiones y de hecho las entidades pueden seguir haciendo estas inversiones, pero con carácter o con principio de inversión o de portafolio, ya no para cumplimiento. Antes el cumplimiento era de carácter diario, ahora va a ser bisemanal, porque de alguna manera también libera fondos intra-bisemana y permite que las entidades bancarias destinen aún más recursos a la colocación de la cartera. Y definitivamente otro impacto es que antes las entidades bancarias nacionales teníamos la opción de optimizar el encaje que teníamos en Banco Central a través de la compra de otros títulos y no simplemente en saldo bancario. Hoy por hoy
Eso ya no está vigente para el sector bancario privado y de hecho mantenemos nuestros saldos de encaje en cuenta de Banco Central. Es importante también mencionar que esta reforma en cuanto al encaje bancario hace una discreción en la progresividad del cumplimiento de la norma. ¿Y a qué vamos a con ello? La norma determina una discreción entre las entidades bancarias que tengan activos inferiores a 1.000 millones y les da la opción de que lleguen al 5% de forma escalonada desde el 2022, partiendo con 3.5% hasta el 5% de cumplimiento en el 2025. Esto de alguna manera también a los bancos medianos y pequeños liberaliza recursos para que puedan ponerlos al servicio de la cartera. Simplemente haciendo un zoom de lo que habíamos comentado respecto a las inversiones, si vemos el 2022 partía la cuenta con 8.596 millones y a razón de lo que entra en vigencia la normativa, se da una franca tendencia a la caída, ¿sí? Hasta diciembre de 2022, que son cifras oficiales en la Superintendencia de Bancos, se registra 7.435 millones. Si ustedes se fijan, algo más de 1.000 millones se han desinvertido de inversiones que estaban congeladas por reservas de liquidez y se han reintegrado al flujo de fondos de la banca para que esta a su vez pueda de alguna manera dinamizar la colocación de la cartera. Ya lo decían en la primera intervención, cuál era la perspectiva de los organismos internacionales o multilaterales respecto al manejo de algunos indicadores de los países de la región. La superintendencia ha posteado esto que me parece importante compartir con ustedes, donde el Banco Mundial, en conjunto con el Fondo Monetario Internacional, reconoce que el manejo de la cartera de la banca privada está en una matriz de riesgos en color verde, es decir, bajo riesgo, y en color blanco lo que es la liquidez, lo cual nos denota una posición neutral. La segunda variable que quiero compartir con ustedes del día de hoy es la de los depósitos, ¿sí? Ya lo decía David en su intervención, ha estado en franco crecimiento, ya nos decían en la primera intervención, no tiene relación realmente con la cartera, pero sí quiero compartir con ustedes algunos hitos respecto a esto dentro de la banca privada. Si vemos en el 2019, comenzaba los depósitos en una cifra cercana a los 30.700 millones. Pero ya para el 2022 aparece una cifra de 43.643 millones. Si lo medimos respecto al año anterior, su variación fue del 5.9. Pero si vemos en una cifra recortada, vemos 13.000 millones prácticamente que han crecido en los depósitos. Si ustedes revisan los discursos de Asobanca o en los webs de los bancos privados, demuestran que esto puede ser tomado como una medida, una temperatura de cómo está la confianza del público en general en el sistema financiero nacional, lo que de alguna manera es positivo, porque si tenemos una profundización bancaria a través de los bancos, pues la inclusión financiera de alguna manera se va haciendo más en el ADN nacional, que es lo que estamos buscando actores como la academia o como aquellos que estamos en educación financiera, para que haya un recorte en la brecha y todos tengamos mejores condiciones a través del ahorro y de la planificación financiera. Si nos vamos un poco más a detalle, los depósitos están subclasificados por su naturaleza. Y el primero es el depósito de ahorro. Lo que las personas tenemos en las cuentas o en el tipo de cuenta, si es que es o sin cartola, y prácticamente es de libre disponibilidad, totalmente a la vista. Si vemos las cifras, en el 2019 no superaba los 8.500 millones. Sin embargo, cuando viene la pandemia y hay este congelamiento en la actividad propia de las familias y de las entidades, de las empresas, de las unidades productivas, se puede hablar de un comportamiento de ahorro. Es decir, todos preferían tener el dinero en la cuenta para hacer frente a lo que podía venir. Una emergencia sanitaria, una emergencia de salud y una emergencia económica de la familia,
porque podíamos perder el empleo o podíamos perder el emprendimiento o nuestro negocio. También hay algo de cierto en que el congelamiento no permitió que aquellas personas que no manejan los medios digitales, el onboarding digital, se acercaran a las entidades financieras y definitivamente no podían hacer uso de sus recursos. Esto no permitió un crecimiento, pero sí una estandarización en que los depósitos, a medida que estábamos en el año 2020, no bajaran ni se contrajeran. Más bien al contrario, ya en el 2021, a inicios del año, se estaban teniendo los primeros depósitos de los multilaterales y ese flujo entra dentro del sistema financiero público y privado y definitivamente redunda en el sistema de la banca privada, donde vemos un incremento de 10.300 a 10.366 millones. Ahora, cuando vemos estas gráficas, hay que tener en cuenta una suerte de estacionalidad y esto sucede en el mes de diciembre cuando tenemos los sobresueldos, los aguinaldos y los 13º, donde naturalmente siempre estamos viendo una gráfica de depósitos en el mes de diciembre alta y a medida que va comenzando el próximo año, pues esto se va reduciendo porque las familias van pagando aquellas deudas de consumo que tuvieron justamente por el mes de diciembre. Vamos viendo que a medida que va pasando el periodo de la pandemia, esto va mejorando y definitivamente tenemos que ya en el 2022 las familias salen prácticamente del confinamiento y comienza el crecimiento en el consumo, lo cual hace que se deprima esta cifra de los depósitos. Sin embargo, el tema de estacionalidad, en diciembre de 2022 cerramos la cifra con 11.686 millones. Depósitos monetarios, algo similar. Lo importante que podemos mencionar aquí es que en el año 2022 los depósitos monetarios migraron a plazo. Y esto puede responder a una suerte de una reforma tributaria que tuvimos a inicios del 2022, donde el impuesto a la renta o la retención a este era reducido si es que poníamos superior a ciertos plazos los depósitos. Además de que, como los compañeros han señalado, los bancos tratamos de competir por tasa y esto de alguna manera hace que se lleven a los depositantes a otras modalidades de depósito o de ahorro. Eso es lo que vamos a ver en esta gráfica, donde los depósitos a plazo mantienen una tendencia de crecimiento y vemos un salto, un crecimiento aproximadamente del 6% en el último año, cerrando la cifra con 17.600 millones. Podemos escucharle a la Sobanca y a algunos analistas de banca privada que definitivamente esto podría entenderse como un respaldarazo a la confianza en el sistema financiero, por lo menos con medición hasta diciembre de 2022, donde vemos que se quita de lo de depósito a la vista, que es el depósito monetario o el de ahorro, y ya se lo comienza a colocar a plazo. Situación que dentro de banca no lo vemos muy habitual cuando hay crisis o cuando hay algunas expectativas negativas a futuro. Ya hurgando un poquito de la composición, vamos viendo que siempre estuvo en una relación de depósito de ahorro un 28-29%, los depósitos monetarios estaban en el orden del 33% y el plazo estaba en el 39%. Pero si vemos al 2022, cambia la composición respecto del monetario, baja al 29% y el depósito a plazo sube a 43%. Creo que no vale ser muy redundante, ya lo vimos algunas cifras en las exposiciones con los compañeros, simplemente dejarles ahí algo que nos ponga un pin en el recordatorio, cómo están cifras a febrero 2023, de hecho los bancos estamos en periodo de cierre ahora de marzo o del mes anterior, y yo pienso que ya la próxima semana pues el público en general puede acceder a la superintendencia de bancos y tendrá cifras actualizadas a marzo. Sin embargo, no ha cambiado la situación y podemos decir que los activos de la banca llegan a 57.312 millones, lo cual muestra un mantenimiento, no se han perdido activos, más bien al contrario de lo que se podría pensar un crecimiento. El ROE, que es uno de los indicadores más importantes en banca para saber cuál fue el performance, está en el orden del 11.7 y la cartera bruta ha subido a niveles de 39.027 millones. Por supuesto, esto solamente banca privada,
Ya veíamos que el sector cooperativo pues ha tomado mucho espacio, está siendo más competitivo y de hecho esto hace que la inclusión financiera nacional sea aún más interesante. Eso es lo que yo les puedo compartir. No sé si tienen dudas, consultas, pues será un gusto absolverlas. Muchas gracias, Laura. También muy interesante la exposición. Sí nos ha llegado una pregunta de uno de los participantes en esta mesa de análisis. Y la pregunta dice así: los cambios en la liquidez que se han dado en los bancos han determinado cambios en la colocación de cartera. ¿Qué efectos directos o indirectos tiene esto en la economía de las familias del Ecuador? Esa pregunta nos plantean, Laura, para tu consideración, por favor. Muchas gracias. Pues los cambios son importantes, sí, y les voy a comentar desde dos perspectivas o desde dos puntos de vista, muy cortito. El primero, como les decía, desde la parte de la inclusión financiera, pues es importante que las personas, las familias y en su aglomerado, digamos, del país, tengamos acceso a medios de pago formales, es decir, banca cooperativa o entidades financieras para que de alguna manera cuiden la seguridad financiera de esos recursos. A la vez que una entidad financiera abre la llave del crédito o de la colocación de cartera, mejora la condición de aquellos que la necesitan. Definitivamente, para las personas cuando tienen la necesidad del consumo o de un crédito productivo y no existe esta oferta por parte de una entidad formal, lastimosamente se direcciona hacia la parte informal y que es muy insegura a términos personales y prácticamente de los recursos. Estas medidas de alivio definitivamente hacen que la banca, que cuenta con muchos más recursos ahora, estén abiertos a la calificación de crédito y de alguna manera, puertas adentro, puedo mencionar, los score de créditos han cambiado. Entonces, los niveles y las exigencias cambian porque queremos colocar. Ayuda, pues por supuesto que ayuda, porque te da seguridad, te da los recursos y te da un nivel de inclusión financiera. Y por otro lado, las entidades bancarias, como estamos en un sector muy competitivo y además con el sector cooperativista, tratamos de mejorar condiciones. Entonces van a ver ustedes que algunas entidades han flexibilizado los requisitos de entrada y han mejorado las tasas. De hecho, cuando hay más competencia, pues por lo general tiende a haber menos mercado negro. Y eso es lo que pasa cuando hay más liquidez. Sí nos ayuda, sí nos provee y de todas maneras permite que seamos más competitivos como entidades financieras y los consumidores tratemos de mejorar nuestras propias condiciones. Un punto, a veces 0.1%, pues es una diferencia en la toma de crédito, en la toma de decisión de un crédito. Muy bien, Laura, muchísimas gracias por tu exposición y también tus comentarios a la pregunta que nos hacía la señora que nos envió por correo su consulta, ¿no? Para ir completando la ronda de exposiciones, de ir dando ya fin a nuestro encuentro académico, ya estamos en el último tramo, vamos finalmente a dar la palabra a la ingeniera Verónica Rodríguez. Verónica es ingeniera en sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana, cuenta con un MBA de la Universidad Internacional del Ecuador, tiene una certificación de Customer Experience en el Instituto CX Latam y en la actualidad es gerente de servicio de datos de Equifax para Latinoamérica y gerente de operaciones en Ecuador. En esta operación, Verónica ya acumula una experiencia de más de 14 años dirigiendo un equipo de 80 personas localizadas en 10 países de la región, en donde su función principal es trabajar con procesamiento de datos. Verónica también ha preparado una ponencia que estoy seguro que va a ser de mucho interés para todos nosotros. Bienvenida, Verónica, gracias por tu participación y atentos a tu exposición. Muchísimas gracias, es un placer para Equifax y para mi persona estar con ustedes. Voy a compartirles ahora una pequeña presentación. Bueno, para conocimiento de todos, Equifax es una compañía global que trabaja pues con datos, con analítica y con tecnología y que su función principal como buró de crédito es apoyar
Se nos fue el audio, Verónica. No Ya. sé si hay algún problema con tu audio. Ahora las instituciones financieras hemos preparado ahora la agenda para revisar el crédito promedio, la cuota estimada mensual, el tema de tarjetas de crédito, hacer un doble check con las mujeres tarjetavientes y finalmente una conclusión con nuestras herramientas de riesgo. El crédito promedio. Actualmente en Ecuador, con cifras de Equifax, tenemos aproximadamente 7.5 millones de personas que tienen un crédito activo en el sistema financiero ecuatoriano. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años, en 2019 a 2023? Acá lo hemos separado en dos grandes segmentos, el segmento de crédito de consumo y el segmento de microcrédito. Lo que podemos concluir con nuestro análisis es que el crédito promedio ha sido creciente en los últimos años, más no así la cantidad de operaciones que se han ido otorgando de nuevas personas, ¿no? Lo que ha sucedido es que con las mismas personas se ha ido otorgando más cantidad de crédito y sobre todo mayor monto. Como podemos ver en el gráfico de la izquierda, en el 2019 el monto promedio de crédito de consumo era de $5,700 y ahora en 2023 estamos oscilando los $8,000 como crédito promedio. Además, en el segmento de microcrédito, en el 2019 estaba oscilando en $7,000 y ahora en 2023 $8,700. Como datos interesantes, durante el periodo de la pandemia hubo un decrecimiento, pues como todos sabemos, de casi un 16% en crédito de consumo y un 26% en el segmento de microcrédito. Ahora vamos a analizar la cuota estimada mensual. La cuota estimada mensual en Equifax es una herramienta analítica que lo que nos permite es inferir el gasto o la cuota que se tiene que pagar a fin de mes en función de todos los créditos con los que nosotros contemos, créditos financieros que tengan en ese momento activos las personas. Entonces, analizando esto en los últimos años, vemos que la cuota mensual en el 2018, finales del 2018, tenía un promedio de $580 por persona y al terminar el 2022, en diciembre, subió a $790 por persona. Asimismo, los montos totales fluctuaron en $860 millones en 2018 a 1.537 en 2022. Eso quiere decir que hubo un 70% de crecimiento en la cuota mensual. Este análisis excluyó tarjetas de crédito. Con esto damos paso a los datos de endeudamiento, en cambio, ya revisando tarjeta de crédito. Actualmente en Ecuador existen 2.5 millones de personas que poseen tarjetas de crédito. El 45% de ellos son mujeres y el resto es para el género masculino. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años durante el periodo de diciembre de 2019 a diciembre de 2022? Se observó un incremento del 24% del saldo de la deuda. Como podemos ver en el gráfico, el saldo en el 2019 era de $7,200 millones y en diciembre de 2022 cerró con $9,000 millones. Asimismo, el cupo promedio en tarjeta de crédito presentó un incremento de $3,900 en diciembre de 2029 a $4,400 en diciembre de 2022. Es decir, subió el incremento del uso de la tarjeta de crédito, pero se evidenció también que la mora en la tarjeta pasó de 4.2% a 3.5%, es decir, la mora no se incrementó, más bien el saldo sí, y el uso de la tarjeta de crédito. ¿Qué pasa con las mujeres con las tarjetas de crédito? A escala nacional, una mujer maneja un promedio de cupo de $5,000. Nosotros hemos hecho un análisis de cómo ha ido creciendo el otorgamiento de tarjetas de crédito en el periodo del 2019 al 2022 y hubo un crecimiento del 16%. Luego vimos ya en géneros la equidad, cómo está la equidad en regiones del Ecuador. Y lo que salió de este análisis es que existe una mayor equidad de género en la costa, donde por cada 100 mujeres que se otorgan una tarjeta de crédito, estamos con 119 hombres
que se otorga la tarjeta de crédito. Y en la mayor brecha de género se encuentra en la región amazónica insular, que por cada 100 tarjetas de crédito que se otorgan a mujeres, a su vez 372 se otorgan a la población masculina. En relación al estado civil, la mayoría de mujeres con tarjeta de crédito son solteras y es un 47 de cada 100 mujeres. Aquí como un tema súper importante con las tarjetas de crédito y sobre el incremento del consumo en la tarjeta y también el incremento en la concesión de tarjetas de crédito, pues nosotros podemos decir que es una herramienta súper importante para la inclusión financiera y además también para la equidad de género con las mujeres. Bueno, ahora en cambio, con toda esta información, hicimos un análisis con las herramientas que posee Equifax, que son el score de sobreendeudamiento y el score de riesgo. El score de riesgo es un modelo matemático que lo que hace es tomar todos los hábitos de pago de los últimos años y con esto poder predecir si es que va a haber alguna morosidad en los siguientes 12 meses. Y el score de sobreendeudamiento, en cambio, es igual un modelo matemático que tiene de insumo los hábitos de pago más el score de riesgo y nos muestra qué tan sobreendeudada está una persona. Con este análisis lo que podemos ver es que en los últimos años ha ido creciendo el sobreendeudamiento y también la población que tiene mayor riesgo de impago. Es así que en el 2018, finales del 2018, teníamos un 27% de población con mayor endeudamiento y un 23% con población con mayor riesgo de impago. Y ya en cierres del 2022 tenemos un 32% de población con mayor endeudamiento y un 31% con población con mayor riesgo de paro. Eso quiere decir que la tendencia es creciente y se debe pues también a que, como vimos en los slides anteriores, hay mayor colocación de crédito con las mismas personas. Entrando un poco más a detalle, solamente en el score de crédito, igual revisando datos de años anteriores, podemos ver que en el 2022 hay un decrecimiento del 20% de clientes con un score que tiene mayor a 800 puntos. El score, como les mencionaba antes, que es un modelo matemático que nos ayuda a predecir un incumplimiento de pago en los siguientes 12 meses, tiene una escala de 1 a 999. Siendo lo más cercano a 999 aquellos que no incumplirían ningún pago. Entonces, lo que podemos ver acá es que de aquellos que tenían este valor de score mayor a 800 puntos, bajaron y por eso hay un decrecimiento del 20%. Como conclusión de todo lo que hemos hablado y también de lo que hemos escuchado, que se asemeja mucho a esto, es que en los años de pandemia había también bastante liquidez y, como pudieron ver, se otorgaron mayor cantidad en montos de crédito a las personas y esto ha dado lugar a un sobreendeudamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias también, Verónica. Muchas gracias, Verónica. Alguien nos pregunta, nos han puesto un correo electrónico con la siguiente consulta para Verónica, para que nos puedas comentar alguna cosa. Dice, ¿por qué se estima que existe esa mayor brecha de género en Amazonía y región insular y qué efectos puede tener en las familias? Claro que sí. Bueno, hay mayor brecha. Primero que hay mayor brecha no solamente en temas de género, sino que hay mayor brecha en colocación igual de tarjetas de crédito. De hecho, el sector de la Amazonía e insular tiene tan solo menos del 5% de la cantidad de tarjetas de crédito en todo el sistema nacional. Entonces, eso hace que también la brecha de género sea mayor. ¿Y cuál es la afectación? Bueno, la afectación, primero, en cuanto a temas de género, considero que la tarjeta de crédito es un instrumento que nos permite una independencia económica. Y es un primer instrumento que luego nos lleva a poder acceder a otras herramientas del sistema financiero que nos ayuden. Entonces, el beneficio es muy grande al poder contar con esta herramienta para emprender o para otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Y muchas gracias a todos los panelistas que nos han acompañado el día de hoy. Para ir cerrando
Este evento, pues, además del agradecimiento a los ponentes, a Carlos, David, Laura, Verónica, y agradecer también a todas las personas que han participado el día de hoy, que nos han acompañado aquí en este evento por Zoom, al equipo también de apoyo de la universidad, que es fundamental para que podamos tener este tipo de espacios académicos para compartir con la comunidad. La Universidad Andina es una institución académica que está comprometida con el poder apoyar a la sociedad con información, con estudios, con reflexiones. Ese es el rol de la universidad, y pues en este espacio nos ha dado mucho gusto que podamos contribuir en ese sentido. Muchísimas gracias a todos, y con eso pues damos por concluido el seminario del día de hoy. Que tengan todos buena tarde.